Qué gusto estar con ustedes y poder platicar, dialogar un poco acerca de este tema que es fundamental dentro del campo educativo. Y es precisamente cómo en la neurociencia y en el vínculo que se da con la educación hay una serie de mitos sobre verdades entendidas equivocadamente y que los docentes ahora en el siglo XXI seguimos creyéndolas a pesar de que la neurociencia ha seguido desarrollándose a pasos agigantados. Quizá uno de los asuntos por los cuales estas cosas están sucediendo es por la lenta distribución que tiene el conocimiento en nuestros modelos educativos y cómo nuestras currículas tardan tanto tiempo en actualizarse. Entonces, sin más preámbulo, quisiera que fuéramos entonces avanzando en este análisis de 7 neuromitos en los cuales aún creen los docentes. ¿Saben ustedes que son ya bastantes décadas en las que educadores de todo el mundo han creído en una serie de mitos sobre el funcionamiento del cerebro y sobre cómo éste afecta el aprendizaje? A estos mitos se les ha llamado precisamente neuromitos, y los cuales no tienen fundamento en investigaciones científicas, son más bien producto del pensamiento popular, de la percepción de algunos que sin el conocimiento más profundo sobre el tema, han dado sus opiniones personales al respecto y que en lo general han servido para justificar ciertas prácticas que en verdad son poco eficaces de enseñanza o métodos que no han sido evaluados científicamente. Muchos de estos neuromitos son distorsiones sesgadas de hechos científicos, verdades entendidas a medias, factores que, como las condiciones culturales, el lenguaje, el uso fuera del contexto de la terminología, han contribuido a crear una brecha entre la neurociencia y la educación. Estas conclusiones, lo que voy a estar presentando a ustedes, provienen de un estudio que se aplicó en una encuesta a maestros de distintos países, entre los cuales se incluyen maestros del Reino Unido, que es lo que nosotros conocemos típicamente como Inglaterra, Turquía, Holanda, Grecia y China, y fue publicado en una revista de alto impacto que es una de las revistas de la alianza de Nature, que es la revista Nature Review de Neuroscience. La publicó Howard Jones en el año 2014 y que nos muestra precisamente, a pesar de que ya han pasado 6 años y estamos a punto de llegar a 2021, pero nos muestra precisamente mucho de este pensamiento y bueno, me gustaría que ustedes conforme lo van escuchando pudieran ir valorando si ustedes también han pensado de alguna manera de esta forma como lo estamos comentando. El término neuromitos fue acuñado por Alan Crocker, o sea, ya en la década de 1980, imagínense ustedes entonces, a la fecha ya casi 41 años, cuando se refirió a las ideas no científicas sobre la comprensión del cerebro en la cultura médica, y esos neuromitos se llevaron también ahora al campo educativo. Actualmente se utilizan para denominar, como lo decimos aquí en la pantalla, aquellos malentendidos, malinterpretaciones, percepciones sesgadas de la realidad, percepciones equívocas de los hechos científicos sobre la investigación del cerebro en otros contextos distintos, como en este caso para nosotros es el campo educativo. Y estos entonces son algunos de los neuromitos más comunes en los que creen los educadores. El primero, bueno, tenemos una lista de 7 de ellos y los vamos a ir revisando a cada uno de ellos. Este asunto de que los hemisferios cerebrales son independientes y hay personas que usan el lado derecho y otras personas que solamente usan el lado izquierdo. Segundo neuromito, que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro. El tercero, que el azúcar reduce la atención. El cuarto, estilos de aprendizaje. El quinto, el cerebro que se encoge por falta de agua. El sexto neuromito, que es el ejercicio mejora la comunicación entre los hemisferios cerebrales. Y el séptimo neuromito, que habla de ciertos periodos críticos para el aprendizaje y fuera de los cuales
pues ya no se aprende igual. Vamos a entonces a entender algunos de ellos y vamos a ponerlos en equilibrio. El primero de ellos, decíamos, los hemisferios cerebrales son independientes o trabajan independientemente, de tal manera que hay personas que funcionan más con el hemisferio derecho y personas que funcionan con el hemisferio izquierdo. En esta investigación que comentábamos, alrededor del 70% de los docentes que fueron encuestados aún consideraban que los hemisferios cerebrales pueden funcionar independientemente. Estamos hablando del año 2014 que se publica esta investigación. Y esta creencia, la escuchamos de repente en clase cuando decimos, bueno, ahora vamos a trabajar con el hemisferio derecho porque vamos a hacer matemáticas y al rato vamos a trabajar con el hemisferio izquierdo porque vamos a pintar monitos. Lo cierto es que nuestro cerebro funciona de manera armónica en cada una de sus capacidades, lo cual se ha evidenciado, ¿sí? Ha sido desmentido por el análisis de la evidencia de miles de escáneres cerebrales, actualmente ya millones, en donde por medio de resonancias magnéticas funcionales van a mostrarnos cómo el cerebro funciona como un todo y cómo ciertas áreas del cerebro tienen destellos, se ven más iluminadas en pantalla, pero que esas áreas del cerebro, unas están del lado derecho y otras están del lado izquierdo, algunas están más ubicadas de manera general y otras, dependiendo de los individuos, dependiendo de sus características, se han desarrollado de acuerdo a la necesidad y posibilidad de cada individuo. Toda esta evidencia entonces va a desmentir la creencia de que algunas personas tienen personalidades que son más creativas, ya que su hemisferio derecho es más activo y el izquierdo pues está uh, desconectado o en pasividad, mientras que otras al tener dominancia del hemisferio izquierdo son más analíticas y lógicas. Que si los diestros son más analíticos y que si los zurdos son más creativos, no necesariamente tiene que ver solo con el hemisferio como tal, pueden ser áreas específicas del cerebro que cada individuo ha desarrollado, también pueden ser por el ámbito en donde la persona se ha desarrollado, espacios que tienen que ver con lo familiar, con lo cultural. Por supuesto, tienen que ver con la condición de salud del cerebro, con cierta estructura o arquitectura neurológica que cada individuo en lo particular va desarrollando, y entonces es mucho más complejo que solamente hablar de un hemisferio contra otro, ¿sí? Podríamos decir que es un mito, claro, en el sentido de que no es tan simple como solamente ponerlo a nivel de todo un hemisferio, dado que nuestros hemisferios, cada uno de ellos atiende funciones particulares, pero también en conjunto, de manera conjunta, atienden otras funciones. Entonces, si bien es cierto que mi ojo derecho, ¿sí?, está entrecruzado con el hemisferio izquierdo, pero mi ojo izquierdo está entrecruzado con el ojo derecho, y al momento de que capto la información, la estoy captando con ambos hemisferios, y la manera en que le estoy procesando tiene que ver con toda una serie de elementos que, como hemos comentado, son particulares en cada individuo, ¿sí? Una vez le preguntaron a Alberto Einstein, y probablemente de allí viene esta broma, que él, siendo un hombre tan inteligente, ¿qué cantidad de su cerebro él utilizaba? Probablemente él ya tenía por allí alguna información acerca de las células gliales y el porcentaje de células gliales con respecto a neuronas, que podríamos estar diciendo que el 10% de las células que hay en nuestro cerebro son células neuronales, son neuronas, y el 90% son células gliales que dan el soporte, la estructura, la funcionalidad a nuestro sistema nervioso central y periférico. Y entonces seguramente Alberto Einstein, bromeando, dijo, bueno, es que yo nada más utilizo el 10% de mi cerebro para pensar. Y entonces la gente que no entendió la broma
Dijo, no, pues si Alberto Einstein usa el 10, pues nosotros cuánto hemos de usar, el 2, el 3, el 5. Yo no sé cuál es el número más pequeño que 10 que usted quiera pensar, pero lo cierto es que aunque pareciera que al pensar usamos, como lo tengo aquí en la lámina, una pequeña porción de nuestra capacidad cerebral, ¿sí? Y entonces pensamos en elementos non trópicos y vemos películas, por ejemplo, la película de Lucy o la película de Sin Límites, y decimos, si hubiera algún tipo de elemento químico que al tomárnoslo nos permitiera tener el 100% de nuestro funcionamiento cerebral, híjole, lo que podríamos hacer. Lo cierto es que usamos el cerebro, lo que tenemos en las actividades que llevamos a cabo, solamente que no somos conscientes de la mayor parte de ellas. Esto es, no pensamos cuando estamos respirando en que necesitamos parte de nuestro cerebro para respirar, para la contracción muscular, para mantenernos entonces conscientes de nuestros recuerdos. No pensamos en la temperatura, no pensamos en que estamos sudando, no pensamos en que necesitamos mantener el equilibrio, y todas esas cosas que no pensamos también las hace nuestro cerebro. El sistema simpático y parasimpático nos mantiene funcionando y nos mantiene en actividad, aunque no seamos conscientes de ello, ¿sí? Y entonces es importante decirlo de esa manera, porque de otra manera, entonces nosotros pensaríamos que parte de nuestro cerebro simplemente está allí inactiva, y ustedes saben que en la naturaleza no se da el lujo de tener un área de nuestro ser que no tenga una utilidad, una funcionalidad práctica para la vida. Durante años, por ejemplo, cuando las personas piensan acerca de la apéndice que está en nuestro intestino grueso, y que pues termina convirtiéndose en, como el nombre, su etimología lo indica, pues es un espacio, un apéndice, es algo que está añadido, agregado, que no tiene salida, y entonces se convierte en una bolsa que se llena de semillas, se irrita, y en la irritación crece, aumenta, alberga más excremento, más heces fecales, se contamina, estalla, se rompe, y entonces tenemos una condición peritonal, una peritonitis. Pero si nosotros consideramos que el apéndice sirve para algo más, para que el cirujano se vaya de vacaciones con su familia, ¿para qué servirá el apéndice? Pues el apéndice produce babasia. La babasia es esta saliva, no es un líquido, de hecho, en el sentido estricto de la palabra, es más bien un plasma que es lubricante, y que al permitir entonces, bueno, al generar entonces esta babasia y expelerla en la parte final de nuestro intestino, facilita a que las heces fecales puedan moverse, puedan ser expulsadas de nuestro tracto digestivo, de nuestro intestino grueso, sin dolor, sin molestias, evitando entre más se compacta, entre más se deshidrata, más lastimaría entonces el tracto digestivo, el recto, el ano al momento de que sale el excremento. Y entonces la apéndice tiene una función importantísima para poder desechar el excremento con el alimento que ya no necesitamos en nuestro cuerpo. ¿Por qué digo estas cosas? Porque necesitamos entender que nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo, tiene un sentido práctico. Entonces, nuestro cerebro, si bien es cierto que solo el 10% está constituido por neuronas, el 90% del resto de las células permiten que el cerebro funcione, que se irrigue, que se mantenga en la temperatura adecuada, que la estructura cerebral, la estructura neuronal funcione de manera adecuada. Y entonces es un mito, ¿sí?, que lo usemos solamente el 10%. El neuromito entonces ha servido para vender productos para mejorar el rendimiento cerebral, pastillas milagrosas
que no sé si ustedes las han tomado. Bueno, yo creo que todos, y sobre todo quienes nos dedicamos al aprendizaje, quisiéramos mejorar y mantener activo nuestra capacidad de aprendizaje, o poder doblar cucharas como Yuri Geller, cuando yo era un niño, que en la televisión agarraba las cucharas y las movía y la cuchara se doblaba en sus manos, y entonces quisiéramos tener esas capacidades, poder gravitar sobre el suelo, podernos mantener, ¿sí?, flotando. Y entonces, cuando nosotros pensamos, ¿sí?, en este neuromito, deberíamos de pensar cómo la neurociencia, que nos muestra pues imágenes cerebrales, decíamos resonancias magnéticas, decíamos radiografías, termografías, y cada una de las técnicas para poder visualizar lo que sucede de manera no intrusiva en nuestro cuerpo, la imagenología que se ha desarrollado tan profundamente con la era de la computación, pues nos ha mostrado que hay áreas que cuando estamos dormidos se activan, mientras otras áreas de nuestro cerebro se desactivan, y cuando estamos despiertos cambia entonces el orden de uso. Si nosotros pensamos en que nuestro cerebro consume el 20% de nuestros recursos solamente para mantenerse funcionando, entonces no tiene sentido desde la lógica de la evolución desarrollar un órgano, ¿sí?, de alto consumo, o sea, que consume el 20% de tus calorías solamente para usar el 10% de ellos. O sea, va contra toda la lógica del sentido de vida. Y entonces, al no utilizar ese 90% del cerebro, implicaría que esas neuronas que no se están usando se atrofiarían como cualquier otra parte del cuerpo, según nos mostró Lamarck, ¿sí?, que áreas de nuestro cuerpo que no se utilizan se atrofian y mueren. Órgano que no se utiliza desaparece, evolutivamente hablando. Entonces es un mito, el neuromito, de que el azúcar reduce la atención, el azúcar como tal. Ahora, no estamos hablando de cantidades. ¿Sabían ustedes que la glucosa es uno de los elementos fundamentales en nuestro organismo? Pero el problema es la cantidad. Hemos abusado en la cultura contemporánea de la cantidad de azúcar. Aún el yogur que decimos que es natural, en realidad contiene cantidades exageradas de azúcar. Las bebidas endulcoloradas y carbonatadas, que además contienen dióxido de carbono y contienen ácido fosfórico, que para poderlo desechar de nuestro cuerpo necesitamos entonces el calcio de nuestros huesos, y que son terribles entonces para la salud. Pues necesitamos entender que el gran problema es el uso equívoco que hemos hecho de ellas. Entonces, cerca de la mitad de los profesores considera que los niños pierden su capacidad de atención después de consumir alimentos o bebidas azucaradas. El origen de este neuromito se ubica en las investigaciones iniciales sobre el consumo de azúcar y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, la H es de hiperactividad. Pero debemos darnos cuenta que este trastorno, y hemos abusado de los términos de trastorno, este trastorno tiene bases neurológicas más profundas. Y entonces todos estamos dentro de alguna parte del umbral de cómo ubicamos nuestra atención. ¿Qué es lo contrario al déficit de atención? El superávit de atención. O sea, mientras hay niños que no pueden poner atención a algo durante algún tiempo, hay otros niños, y bueno, no solamente niños, seres humanos, jóvenes, adultos, que podemos pasar demasiado tiempo viendo algo y se nos olvida lo que está alrededor. Este es lo que se llama entonces el espectro autista. Lo contrario del déficit es el superávit de atención, que es el espectro autista, y que en particular los norteamericanos han sacado el caso o la tipología de Asperger. Lo contrario de hiperactividad, que es lo que antes decíamos chiquillo relajiento, lo contrario se llama hipoactividad, o sea, el muchacho, el niño inactivo,
en mi rancho le decían chiquillo pasguato, y entonces no tiene que ver necesariamente solo con el consumo de azúcar, tiene que ver con estructuras neuronales, tiene que ver con la forma en que cada individuo ha desarrollado la capacidad de percibir el mundo y por supuesto que tiene que ver con muchos otros aspectos que la ciencia apenas está descubriendo. ¿Sí? Las investigaciones entonces que han intentado comprobar esta relación no han logrado resultados, su vínculo aún es débil, entonces no podríamos decir con certeza que hay evidencia científica para decir que comer poca o mucha azúcar va a generar necesariamente una pérdida de atención. Lo que es cierto, y lo digo como alguien que ha pasado por allí, es que quienes hemos caído ya por nuestros malos hábitos, hemos caído a la diabetes, la hipoglucemia, que es la cantidad de glucosa uh, en niveles bajos, genera un estado de falta de atención que también es muy importante y de hecho es más peligroso que el aumento de glucosa. Una persona puede estar en 130, 150, yo nunca he estado tan alto, pero hay personas que llegan a 200, 300 y siguen con capacidad de atención, pero puedo decirles que cuando uno llega el límite ideal es 70, y cuando está uno abajo de 70, hay mareos, hay irritabilidad, hay desmayos. Yo he tenido algunos desmayos. Y entonces puedo decir que tan dañina el exceso de glucosa como la carencia de glucosa, la hipoglucemia que puede provocar desmayos. Entonces, como seres humanos estamos aprendiendo y sea cuidadoso con su cuerpo. El cuarto neuromito, los estilos de aprendizaje. Se nos ha hablado tanto de los estilos de aprendizaje que hemos pensado que son independientes cuando en realidad son complementarios. Más del 90% de los maestros cree que los estudiantes aprenden mejor si se les enseña de acuerdo a su estilo de aprendizaje preferido. Lo cierto es que usamos el oído y lo usamos el oído en paralelo con el movimiento o en paralelo con lo visual. Entonces, vemos, escuchamos, nos movemos, tocamos, olemos, todo simultáneamente y con ello vamos conformando una visión hipercompleja del mundo. No solamente escuchamos, por más que usted sea muy visual, trate de ver una película sin nada de sonido y se va a dar cuenta que le hace falta el sonido. Es más, trate de ver una película incluso solamente con los puros diálogos, sin música de fondo, y usted va a sentir que le hace falta algo para tener la experiencia emocional completa. La creencia de que solamente aprendemos por un cierto estilo de aprendizaje no se basa tampoco en ninguna evidencia neurocientífica y no se puede afirmar que el aprendizaje mejore mediante la enseñanza acorde a los estilos individuales de aprendizaje. ¿Sí? El quinto neuromito, que el cerebro se encoge por falta de agua. ¿Sabe usted que el cerebro es el órgano más egoísta de nuestro cuerpo? Y que el cerebro va a enfocar, va a orientar toda la mayor cantidad de recursos para seguir subsistiendo. Entonces, si usted se está deshidratando, se podrá deshidratar antes de otras partes del cuerpo que necesariamente el inicio del cerebro. Una cuarta parte de los docentes consideraba que si no se beben de 6 a 8 vasos de agua al día, el cerebro se podía encoger, lo cual no es necesariamente cierto. Ahora, debemos de tener mucho cuidado porque vivimos en una cultura con hiperinformación, pero esa información no necesariamente es conocimiento. Hay personas que para mantenerse saludables toman mucha agua y el agua que están tomando no tiene los electrolitos, o sea, las sales, minerales y los iones necesarios para que sea equilibrada al cuerpo y lo que sucede entonces es que terminan deshidratándose. Por eso cuando un niño está pasando un proceso infeccioso, se le recomienda que tome suero con electrolitos
para que no se termine deslavando y pierda los minerales necesarios para un buen funcionamiento orgánico. Nosotros necesitamos tomar agua suficiente, claro que sí, tiene que ver con nuestro trabajo, la actividad que realizamos, tiene que ver con el clima donde nos encontramos, tiene que ver con la cantidad, ¿sí?, de agua que nuestro cuerpo puede desechar. Personas que tienen problemas renales van a estar entonces reteniendo mayor cantidad de agua que una persona normal, y entonces sus cantidades de agua que debe tomar son menores. Una vez más, lo adecuado en este caso es que usted pueda hablar con un especialista, hable con un urólogo para poder saber cómo está su condición y que también le recomiende qué cantidad de agua debe tomar. Créame que su cerebro no se va a deshidratar antes que otras partes de su cuerpo, lo podrá notar en su piel. Es más probable que su piel se deshidrate primero, es más probable, ¿sí?, que usted pueda percibir la deshidratación en sus extremidades antes que necesariamente en su tórax o inclusive en su cerebro. Entonces, no es necesariamente cierto como tal, ¿sí? El sexto neuromito: el ejercicio mejora la comunicación entre los hemisferios cerebrales. Por supuesto que el ejercicio mejora nuestra calidad de vida cuando nosotros tenemos un cuerpo que se ejercita constantemente. De hecho, la recomendación para un estado de vida saludable es que podamos hacer mínimo, si somos adultos, media hora de ejercicio con un nivel de intensidad mayor. Si son jóvenes, hasta una hora de ejercicio es saludable al día mínimo, ¿sí? Y entonces 2/3 de los profesores creían que una corta sesión de ejercicio ayudaba a mejorar de alguna manera la comunicación entre ambos hemisferios cerebrales. Y entonces de repente en las escuelas vemos, a ver, niños, vamos a hacer ejercicio, y están moviendo el dedito, ¿sí?, o están levantando el bracito haciendo alitas de pollo. El ejercicio como estilo de vida es fundamental. Pero un pobre ejercicio de 3 minutos, ¿sí?, sí nos ayuda a despertar, nos ayuda a elevar nuestro nivel de atención, porque la activación física va a disminuir la cantidad de melatonina en flujo sanguíneo, va a disminuir la cantidad de melatonina en nuestro cerebro y no vamos a tener sueño. Pero no necesariamente significa que se mejora la comunicación entre los hemisferios como tal, ¿sí? Y entonces, aunque el ejercicio puede resultar benéfico para el cerebro, no hay evidencia que esta pueda ayudar a mejorar la comunicación interhemisférica. Ya dijimos que este asunto de que es los del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que si usted es analítico y va a pasar a la creatividad, entonces haga primero 5 lagartijas para que se conecte. No, es una visión errada de cómo funciona nuestro cerebro. Por último, en cuanto a periodos críticos para el aprendizaje, es cierto, sí, en verdad, es cierto que hay momentos de desarrollo, y esos momentos de desarrollo desde el punto de vista neuronal optimizan ciertos procesos de pensamiento, pero lo cierto es que nuestro cerebro sigue desarrollándose y transformándose a lo largo de toda nuestra vida. Esto es lo que se llama neuroplasticidad. Y entonces, si no entendemos esto, lo que vamos a pensar es que solamente de los tales a los cuales años una persona aprende, y fuera de eso ya no podemos aprender nada. Hay dichos populares que muestran esta creencia, ¿sí? Por ejemplo, que gato viejo no aprende maroma nueva, ¿sí? Y entonces decimos, no, pues yo ya estoy muy viejo para aprender. Yo ya pasé mi edad ideal, a los 3 años debería de haber aprendido otro idioma y no lo aprendí. Escúcheme, hay personas que se van a nuestro país vecino del norte por necesidad de trabajar, se fueron ya siendo adultos y la necesidad los llevó entonces a aprender el idioma y pudieron aprenderlo. ¿Podemos aprender toda la vida? Las neurociencias nos muestran que sí. Y aunque es cierto que los niños son especialmente sensibles al aprendizaje en ciertos periodos, esto no implica que los seres humanos no podamos seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida. ¿Sí?
Por eso hablamos de neuroplasticidad, que es una de las cosas más increíbles que nos ha mostrado la neurociencia en estos últimos años. Un mito al respecto es que de los 0 a 3 años es un periodo crítico durante el cual la mayoría del aprendizaje va a ocurrir y luego el desarrollo del cerebro se vuelve más lento. Hay tres grandes podas neuronales. La primera es a los 3 años, de los 0 a los 3 años, o sea, desde que somos gestados en el vientre hasta los 3 años. Una segunda poda que ocurre entre la culminación de la infancia y el inicio de la pubertad, que podríamos estar hablando alrededor de los 10 años a los 12 años de edad. Hay una segunda poda muy importante y esa segunda poda nos va a llevar a la adolescencia. Y hay una tercera poda que es cuando culminamos el periodo de adolescencia, primera juventud, si lo quiere decir así, o solamente adolescencia, para pasar a la adultez joven, y ese es alrededor de los 22 años, alrededor de 20 a 22 años. El cerebro femenino lo podemos encontrar madurando de los 22 a los 25 años y el cerebro masculino de los 27, 28 años hasta los 30 incluso. Las mujeres maduran neurológicamente antes que los hombres, pero en toda la vida estamos aprendiendo. Y conforme vamos aprendiendo y desarrollando capacidades de aprendizaje, podemos aprender a aprender mejor inclusive. Y entonces esta idea ha generado ansiedad en cientos de padres y todo el mundo quiere que el chiquillo aprenda desde antes y entonces le están poniendo desde el vientre clases por audífono de física cuántica para que entonces el chiquillo pueda nacer ya sabiendo lo que le llevaría años aprender. Y estamos en un tiempo de sobreestimulación, ¿sí? Para evitar que se nos pase el tiempo. Ahora créame, la estimulación temprana es importante, pero nuestro cerebro va a captar lo que esté dentro de su potencialidad poder captar. Es cierto, Mozart a los 4 años tocaba el piano, pero precisamente por eso hablamos de personas que tienen una cierta capacidad prodigiosa, sin que eso signifique que el otro 99% de la población va a funcionar igual, ¿sí? Y estas personas prodigiosas que la humanidad nos va presentando son precisamente muestras solamente de lo increíble y extraordinario que es el fenómeno humano, pero no podemos hacer una regla con todo ello. Y entonces debemos de tener cuidado hasta dónde sobreestimulamos, porque también puede llegar un momento en donde fastidiamos o en nuestro deseo de acelerar terminamos generando también un cansancio, una carga, un desgaste en los procesos que deberían de ser poco a poco, paulatinamente llevados a cabo por el ser humano. Ni la investigación en desarrollo neurológico o neurociencias apoyan la idea de que solo la primaria infancia puede ser considerada como una época especial de aprendizaje. Si usted lee a Jean Piaget, se va a dar cuenta de que hay distintas etapas, distintos estadios, y en cada etapa, en cada estadio, estamos desarrollando un área de nuestras particularidades como seres humanos que necesitamos llevar a cabo. Hay ciertas personas que tienen altas habilidades para el aprendizaje declarativo y son capaces de llenarse de datos de una manera increíble, pero son terriblemente limitados en su manejo emocional, en su manejo relacional, y la inteligencia no abarca solamente el aprendizaje o la memorización de datos, abarca todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Y entonces estas investigaciones van a sugerir que el éxito de las intervenciones educativas dirigidas a mejorar el aprendizaje van a exigir de la atención sobre las necesidades y características específicas de los niños, no solamente de conocimientos declarativos, sino también de habilidades, procedimientos, de establecimiento de fundamentos, de valores, de relación, de identidad emocional, y todo eso también es fundamental para la vida. Las explicaciones fáciles a menudo resultan más atractivas, por supuesto. Volvemos a la vida simplista y con ello creemos que tenemos respuestas a los problemas de la existencia humana.
aunque estas respuestas simplistas muchas veces son erróneas y además pueden ser utilizadas por una gran cantidad de personas que buscan comerciar con la necesidad humana para ofrecer productos que pretendan estimular nuestro cerebro. En otras palabras, proporcionar mensajes simples sobre las edades críticas de aprendizaje, lo que va a hacer es maximizar la rentabilidad de algunos a la vez que va a generar neuromitos. Y entonces la pomada maravillosa de aceite de coyote, que no solamente quita todas las enfermedades conocidas, sino de que además lo vuelve usted guapo, inteligente y al otro al que lo vende millonario, ¿sí? Algunos otros neuromitos que los docentes creen incluyen que beber regularmente bebidas con cafeína va a disminuir los estados de alerta, que los problemas de aprendizaje no pueden ser aliviados por la educación, que el uso de los teléfonos celulares provoca que los niños sean más lentos de aprendizaje. Créame que la labor de investigación todavía nos falta mucho, mucho para poder llevar a cabo un conocimiento profundo del ser humano. Gracias por ver hasta este momento este video. Muchas gracias.